Cuando corres al pecado es porque olvidas quién eres en Cristo y la plenitud que hay en Él. Entonces te vas a buscar las migajas del mundo que no te llenan y por eso siempre necesitas más. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y te doy las gracias por prestarme tus oídos para escuchar este episodio. Yo creo que no hay una mejor inversión para ti hoy que llenar tus oídos de las verdades de la palabra de Dios. Ese es el deseo de todo lo que hacemos en Aviva Nuestros Corazones, que estos recursos te ayuden a mantenerte firme en tu caminar con Dios y que sirvan como un puente para llevarte a continuar esta conversación con las personas que Dios te ha dado en la vida real, en tu hogar y en tu iglesia local. Y bueno, en este recorrido en el que andamos, jóvenes en busca de Dios, hoy nos detenemos porque hay que activar algo. Hay un estilo de vida que necesita estar en modo repetición en tu día a día y ya verás de qué se trata más adelante. Pero primero, yo quiero que te remontes a ese momento en que el Señor te alcanzó con su gracia y viniste a Él. ¿Qué es lo primero que hiciste cuando Él abrió tus ojos para que vieras que eras una pecadora en necesidad de salvación? ¿Qué fue lo que hiciste? Te arrepentiste de tus pecados, lógicamente. Dios te dio una convicción muy clara, muy apremiante de tu pecado. Entonces todo lo que era normal y en lo que encontrabas deleite, a partir de ese momento lo viste como algo horrible, asqueroso. Desde ese momento quisiste darle la espalda a eso que amabas porque encontraste un nuevo amor, Jesucristo. Bueno, eso es lo que sucede cuando nos arrepentimos y vamos en una dirección y de repente Dios nos da el regalo de ver que ese camino conduce a la muerte y nos devolvemos en dirección contraria. Arrepentirse es exactamente eso, dar una vuelta en U para correr a Cristo. Por eso es que el cambio en una persona que nace de nuevo es drástico. Hay evidencias externas porque antes estaba muerto y ahora ha sido traído a la vida. Y me encanta cómo lo dice en el libro En Busca de Dios. Dice, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de conducta. Y me encanta esto porque este es el estilo de vida que necesita estar en modo repetición del que te hablaba hace unos minutos. Porque, ¿qué sucede luego que nos arrepentimos para salvación? ¿Qué es lo que pasa cuando ya somos cristianas? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos el arrepentimiento atrás y nos convertimos en seres angelicales e inmaculados? Claro que no, como dice mi niña pequeña, nope. Cuando Dios nos salva, activamos el botón arrepentimiento para que ese sea nuestro estilo de vida. O sea, la única manera de tener una comunión auténtica y vibrante con Dios, que es lo que tú anhelas, que es lo que yo anhelo, es con la práctica continua del arrepentimiento. Porque ese día que Dios te perdonó para salvación y te convertiste en su hija, a partir de ese día Dios perdonó todos tus pecados y Él te ve a través de la perfección de Cristo, pero la realidad es que continúas en este cuerpo mortal y tu naturaleza y tu inclinación natural siempre va a ser al pecado. Lo bueno de todo esto es que Dios en Cristo te ha dado el poder para hacer morir ese deseo mientras tú te apegas a Jesús, pero la realidad es que en ese proceso vas a pecar, vamos a pecar, porque aún estamos en esta carne y hay pecados que se esconden allí que a veces hasta somos ciegas a esos pecados. De hecho, hace unos días les pregunté en una cajita de Instagram cuáles eran los pecados que se escondían con más facilidad en el corazón de las jóvenes. Y la realidad es que me impresionó la cantidad de respuestas. No me imaginé tanta gente respondiendo. Pero lo que más me llamó la atención es que parecía como si todas las jóvenes se pusieron de acuerdo porque muchas respuestas fueron repetidas. Y la verdad es que es muy importante que nosotros en este proceso de responder a este llamado de Dios a buscarle, nosotros podamos observar nuestros corazones porque si bien es cierto, nos arrepentimos para salvación,
nuestro estilo de vida debe ser un estilo de vida de arrepentimiento, pero ¿cómo nos podemos arrepentir si no vemos de frente cuáles son esos pecados que se esconden en nuestros corazones? Para poder voltearme en una dirección opuesta hacia donde voy caminando, tengo que ver claramente de qué es lo que yo necesito arrepentirme. Y mira, ¿cuáles fueron los pecados escondidos en el corazón de las jóvenes que más se repitieron, los más destacados? Mira, la rebeldía, el orgullo, el egoísmo, el egocentrismo, la vanidad fue uno de los más populares, el amor propio. Si no tienes idea de por qué esto es mencionado como un pecado, puedes ir a vivanuestroscorazones.com y en el buscador pon amor propio, joven verdadera, y ahí encontrarás varios recursos para ti. Otro de los pecados que se esconden en el corazón de una joven es la necesidad de aprobación, la comparación, la ansiedad, la soberbia. El orgullo fue el número 1, seguido de la envidia, el descontento, la lujuria. Muchas dijeron que el pecado sexual, la inmoralidad sexual, la morbosidad, la masturbación, la incredulidad, la mentira, la falta de perdón, y me sorprendió esta, pero creo que sí, el deseo de controlar. El pecado está ahí presente. Se puede escabullir en nuestros corazones, tratar de esconderse. A lo mejor estamos muy conscientes de nuestro pecado y no nos hemos arrepentido, pero lo más importante es que Dios lo conoce. Por más que lo quieras esconder, y la razón por la que acudes a ese pecado es porque has quitado tu mirada de Cristo y has creído a la mentira de que ese pecado te va a satisfacer más que Dios. Cuando corres al pecado es porque olvidas quién eres en Cristo y la plenitud que hay en Él. Entonces te vas a buscar las migajas del mundo que no te llenan y por eso siempre necesitas más. Y te puedes estar preguntando, bueno, ¿quiere decir que tengo que volver a reiniciar mi relación con Dios cada vez que peco? No. Tu posición en Cristo nada la cambia, pero el arrepentimiento de tu pecado es lo que muestra que en realidad eres una hija de Dios. A mí me encantó esta frase que yo escuché recientemente del pastor Nicolás Tranchini. Él dice, los cristianos son pecadores tristes. Y cuando yo escuché eso, tuve como que pensarlo varias veces. Y es verdad, porque si el Espíritu de Dios está dentro de ti, por más que quieras ignorar y apagar su convicción, tú nunca vas a poder escapar de ella. Porque no será algo superficial como un remordimiento, sino que será un dolor profundo por haberte ensuciado con el pecado, siendo una hija de un Dios santo, 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 santo. Y es que ese pecado que antes amabas y te deleitabas en él, ahora no lo puedes disfrutar porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti que te trae de vuelta al arrepentimiento, te trae a ese camino de vuelta a la comunión con Dios. Y si no me entiendes, esa palabra dominguera, comunión, me refiero a ese compañerismo, a ese disfrute de Dios. El arrepentimiento es ese llamado de vuelta a la casa de tu Padre, a quien corres desde que te das cuenta de la tontería que has hecho porque sabes que Él te va a recibir con los brazos abiertos. Qué maravilloso es pensar que si Jesús me salvó para que fuera salva del pecado, pues cada vez que me arrepiento, Él se alegra de que yo tenga el camino abierto a Él. Así como cuando le das un regalo a alguien y tú te alegras cuando ves que lo usa, que le encanta, asimismo Jesús está listo para recibirte cuando te arrepientes de todo corazón de tu pecado, porque para eso fue que Él vino. Para eso fue que Él vino a salvarte. Pero el problema es que el corazón del ser humano es olvidadizo y quizás lo puedes olvidar más fácilmente de lo que te imaginas y por eso es que necesitamos renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, porque si nos apartamos de la palabra de Dios, si no nos exponemos constantemente a la verdad de Dios, si no meditamos en esas verdades, muy fácilmente las vamos a olvidar. Por eso es que necesitamos recordar el mandato de Romanos 12:2.
y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es la palabra de Dios que nos enseña nuestra condición, nos convence de pecado. Es que cuando nosotras reconocemos la grandeza de Dios, cuando vemos nuestra bajeza, cuando lo hablamos en el episodio pasado y si no lo has escuchado, te animo a que lo hagas. Ahí es entonces que podemos dejar a un lado nuestro orgullo para arrepentirnos de todo corazón. Porque Dios nos llama a vivir vidas que sean dignas de arrepentimiento. Como Juan el Bautista le decía a los religiosos hipócritas, den frutos dignos de arrepentimiento. Eso necesita ser visto en tu hogar, en tu lugar de estudio, con tus amigos. Y obviamente no lo vas a hacer de manera perfecta, pero Dios quiere que le busquemos con un corazón que está dispuesto a arrepentirse rápidamente del pecado, a voltearse, a mirarlo a Él y a darle la espalda al pecado. Mira, piensa por ejemplo en el hijo pródigo. El camino a la puerta del arrepentimiento puede ser dolorosa, pero una vez obedecemos por la fe, el gozo de disfrutar a Dios es la celebración más grande que puede existir, porque cuando vienes a Dios en arrepentimiento, Él te restaura, Él renueva tu amor por Él, al punto de que miras atrás y ves el pecado como un lodo en el que no quieres saltar otra vez. Eso es lo que sucede. El arrepentimiento, que también es un regalo de Dios, te va a llevar en dirección opuesta al pecado y tus prioridades, tu actitud, tu manera de vivir, la forma como te relacionas con tus hermanos, con tus padres, lo va a evidenciar. Obviamente, te repito, no vas a vivir de una manera perfecta porque vas a volver a pecar, pero mientras más aprecies la santidad de Dios, más podrás estar consciente de tu pecado y de tu debilidad y harás todo lo posible por mantenerte alejada del pecado, aunque tengas que tomar medidas radicales y cortar de lleno lo que te está invitando a tropezar. Escucha esto, joven verdadera. Mientras más te apegas a Dios, a su verdad, y la crees de todo corazón, tu vida mostrará esos frutos de ese cambio de mentalidad, de ese cambio de mente. Y si en este momento no sientes ninguna convicción por tu pecado, pídele al Señor que te conceda el arrepentimiento y no dejes de orar hasta que Él quebrante tu corazón. Y como siempre te decimos, no saltes a lo próximo rápidamente. Deja que el Señor llene tu corazón de una convicción muy clara y responde al Señor en arrepentimiento o en cualquier convicción que Él te esté dando. Antes de irte, quiero dejarte con 2 testimonios que creo que van a ser de muchísimo ánimo para ti. El testimonio de Paola y de Ana Elizabeth. Escúchalos. Bueno, mi nombre es Paola Hernández y el día de hoy quisiera compartirles acerca de el poder de Dios en mi vida. Y quisiera iniciar dando gracias a mi Dios por la oportunidad que Él ha provisto para compartir cómo Él en su gracia obró en mí al darme vida estando yo muerta. Y ahora tengo la confianza y seguridad de que en mis momentos de desvío, sequía y oscuridad, Él aviva mi alma y la regresa a su presencia, porque Él es mi fuente inagotable, el único que me satisface. Y me gustaría compartir que recientemente mi alma se ha encontrado en una de esas sequías espirituales. Soy sincera, esto me resulta difícil de decir, pero sé que el Señor se gloria en mis debilidades porque me llevan y nos llevan a depender de Él con mayor fuerza e intensidad. Teniendo esto en mente, les comparto que he sido estorbada para buscar a Dios con deleite y amor. Por mi pecado, el cual me era oculto, me cargaba y me apartaba de Dios. Al yo querer pasar tiempo con Él, me robaba el gozo que alguna vez tuve por mi intimidad con Él. Pero el poder de Dios se mostró poderosamente en su palabra, para devolverme a Él sin yo esperarlo ni planearlo. En recientes días usó mi tiempo devocional en el libro de Isaías. Él comenzó a incomodarme y a despertarme desde el capítulo 55, recordándome que ahora es el tiempo aceptable, ahora es el tiempo de buscar a Dios, y que al yo buscarla en su palabra, esta nunca va a volver vacía, porque producirá el fruto que mi Dios desea que se haga.
Y con esto Él fue preparando mi corazón para lo que Él hablaría a mi vida en el capítulo 58, ya que este día, yo sin tener ganas de abrir mi Biblia, incluso escéptica de que el Señor hablaría a mi vida, incrédula de que yo sería sensible a su voz, procedí a orar y comenzar a leer. Y desde el versículo 1 sabía que el Señor buscaba reprender y anunciar mi pecado. Un pecado que yo no era capaz de reconocer, pero al leer el versículo 2, donde se menciona que día a día el pueblo buscaba a Dios, pero lo buscaban con una falsa piedad, fingiendo querer estar cerca de Él, buscando impresionar a Dios, aparentando estar encantados de Él y de aprender de Él, reflejando que lo único que buscaban es darse gustos a sí mismos. Al leer esto, reconocí, esta soy yo. Mi tendencia pecaminosa me engaña y muchas veces busco a Dios queriendo satisfacer mi falsa piedad. Y esto me entristeció porque me es doloroso pensar que esta soy yo. Continué leyendo hasta llegar al versículo 11, donde definitivamente el Señor me quebrantó a anunciar mi pecado, pero después confortarme con su promesa en decir que Él es mi pastor siempre, que aún en las sequías que atraviese mi alma, Él me va a saciar. No me sacia mi compromiso, mi responsabilidad de terminar mi vida, no. Lo que me sacia es mi Señor, mi Dios, y que Él restaura mis fuerzas cuando más cansada estoy. Y la promesa es firme en decirme que llegará un día en que seremos como un manantial que nunca se seca. Y esto terminó avivando mi alma al saber que mi Dios está buscando restaurar mi relación con Él, que Él busca llevarme a disfrutarle sinceramente con delicia. Y sé que todo esto es solamente un inicio y que esto no se inicia con mis fuerzas, así que esto terminó por avivar e iniciar una oración, que es: yo oro porque el Señor en su poder me conceda el verdadero deleite en Él. Hola a todas, mi nombre es Ana Elizabeth Díaz Moreno, tengo 15 años y soy de México. Hoy te quiero compartir lo que marcó y sigue marcando mi vida, que es la convicción de pecado y el avivamiento que solo Dios a través de su Espíritu da. Por amor y gracia, Dios me llamó a los 7 años para arrepentirme de mi pecado y rendir mi vida a Jesús, reconociéndolo como mi Salvador, y me hizo su hija. Teniendo entre 12 y 13 años de edad, Dios tenía planeado una renovación de mi entendimiento sobre la vida cristiana. El Señor permitió pruebas y aflicciones en mi vida que fueron muy difíciles en esos instantes. Todo para mí era estrés y confusión. No entendía el por qué me tenía que mudar de la casa que tanto quería, el por qué quedarme sin amigos y el por qué mi familia tenía que estar dividida, estando mi mamá y yo en casa de unos familiares, mi papá en otros lugares y mi gato en la veterinaria de un tío. Todo para esperar el día en que el nuevo hogar estuviese construido y habitable. En lugar de correr a Dios y que Él fuera mi refugio y consuelo, me fui alejando y alejando. Enfrié mi fe y ya no quería saber nada de Dios. Me incomodaba escuchar prédicas, enseñanzas y alabanzas. Solo quería ver Netflix con mi prima y el estar con ella distrayéndome en su cuarto. Un par de meses después, Dios nos trasladó a mi mamá y a mí a la casa de mi abuelo. Ahora mi consuelo era comer y hacer todo lo que mi abuelo consentidor me dejaba. Un día que anhelaba conversar con alguien que fuera de mi edad, se me ocurrió meterme en un chat en línea para adolescentes. Al principio solo compartí con personas que, peligrosamente, no conocía, como: hola, ¿cómo estás? ¿Quieres chatear conmigo? Y sí, las primeras conversaciones fueron amistosas y simpáticas. Me sentí feliz y a los días siguientes lo volví a hacer. Pero de repente los mensajes se tornaron a las pasiones juveniles. Tuve miedo, pero me empecé a emocionar y participé en conversaciones desagradables. Hasta que, gracias a Dios, como el padre y pastor que es, me detuvo y puso límites a mi carne, moldeó situaciones a mi alrededor que me declaraban: tienes que parar, basta. Y posteriormente, directo con su palabra, la espada de dos filos atravesó mi alma y me hizo ver mi pecado. No podía creer que yo hiciera eso a los 12 años. La convicción de pecado fue muy dura. Lloré y lloré, y como en el Salmo 51, 9 al 12,
me acerqué por fin al Señor. Él me quebrantó, pero me avivó y renovó. Conforme ha pasado el tiempo, desde ese entonces, Dios se ha hecho mi mejor amigo y más. He disfrutado esta renovación que también mis padres están experimentando en su matrimonio con el Señor. Dios nos llevó con hermanos en Cristo que han sido instrumentos hermosos para nuestro avivamiento. Muchos ya son mis buenos amigos. Gracias por escucharme y te animo a que cuando tu carne y el enemigo te quieran alejar de tu buen pastor con tentaciones que te sean irresistibles, huye y corre a Jesucristo para que sea tu primer y único refugio y deleite. Y si te has alejado, sé humilde a la voz de Él y deja que te quebrante y haga de ti una joven verdadera del Rey. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.